El Evangelio de hoy se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigue molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Oye niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy continuamos resaltando lo importante que es la fe para ver el milagro de Dios cumplido en nuestra vida. Si bien notamos, cada uno de los milagros recibidos en este texto tienen la particularidad de lo siguiente: cada uno fue pedido a Dios, fue confiado en Dios. Cada uno fue a Jesús. Se dirigieron a Jesús, llegaron hacia Jesús y se acercaron a Jesús. No esperaron que Jesús fuera a ellos, ellos fueron a Jesús y por eso recibieron el milagro.
Número 3. La fe que tenían en Jesús fue tan sólida que le arrebataron el milagro a Dios. Muchas veces decimos confiar en Dios y en su voluntad, pero la realidad es que suele pasar que a veces confiamos más en nuestras propias fuerzas humanas que en la de Dios. Y eso podemos confirmarlo porque se nos hace casi imposible entregar un caso difícil a Dios. Siempre estamos pensando como humanos y creyendo poder solucionar todo con nuestras propias fuerzas, cuando Dios es el único capaz de con una sola palabra cambiar el curso de nuestras vidas. Aumentemos la fe y la confianza en Dios para que podamos ver y arrebatar nuestro milagro. Que tengas un feliz día y que el Dios Todopoderoso te bendiga.